Y hablemos de los formatos que podrías utilizar para tu podcast. Y es que cuando yo tuve que decidir, ok, quiero lanzar un podcast, o sea, tuve que hacer mucha investigación. Y lo primero que hice fue apuntarme a un montón de podcasts, escucharlos en frecuencia diaria, semanal, para un poco ver qué formato a mí me gustaba. Entonces probablemente ahora tú digas, ok Vilma, enséñame el listado, dime cuáles son los formatos y yo puedo ya listártelos. Pero no, primero tenemos que, antes de definir los formatos, tenemos que pensar qué frecuencia tú necesitas o tú quieres hacer. Por ejemplo, tenemos 5X a la semana, que es el que tengo yo, de lunes a viernes. Puede estar perfecto. Tenemos otro tipo que es un X, es 1 a la semana. Tú eliges un día, por ejemplo, todos los miércoles vas a publicar un episodio de tu podcast. Perfecto. Tenemos otra frecuencia que es 7X, realmente, de lunes a domingo. Tenemos otra que es 2X. Por ejemplo, puede ser los lunes y los jueves. Tenemos también 3X, que normalmente suele ser lunes, miércoles y viernes. O sea, la frecuencia va a determinar el tipo de formatos que tú necesitas. En mi caso, yo tengo el 5X, ¿ok? Te voy a poner el caso. Yo de lunes a jueves son píldoras de 5 minutos, ¿vale? Ahora bien, los viernes yo tengo un formato distinto que es como una especie de narración, confesión, ¿ok? Que es el diario de una empresaria, ¿vale? Y esto tiene una duración aproximada de 10 minutos. Entonces ya las personas están acostumbradas. De lunes a jueves son las píldoras educativas, ¿ok? Y luego los viernes esa parte de crónica. Pero claro, si yo no defino previamente el tema de la frecuencia, es difícil que yo luego pueda saber exactamente los formatos que yo quiero. Por ejemplo, ¿cómo yo podría todavía con mi plan trabajar? Y así ya vamos poniendo, mira, aquí tengo el tema de crónica, podemos tener un vivo, te voy contando formatos. Y aquí uno que te gustará son el tema de las entrevistas. Hay podcasts que solo se basan en el tema de entrevistas y son unos formatos bastante amenos porque los entrevistadores cada vez tienen más experiencia y saben cómo guiarte y saben cómo sacarte la información. Yo te lo digo porque a mí hay personas que me han entrevistado y es increíble el trabajo previo que han hecho y yo me le he pasado que hasta he llorado. Me han sacado emociones mías muy especiales y en otros he ido y pues como que no ha habido ese tema y es porque el entrevistador no está preparado lo suficiente. Así que si vas a optar por el formato de entrevista tienes que estar muy bien preparado. Y normalmente las entrevistas tienen un tema que tienen una duración de 40 minutos, 1 hora. Eso significa que hay mucha más edición, que hay que preparar, o sea, hay como muchas cosas técnicas, ¿no? Detrás. Entonces también tenemos el tema de las píldoras, que es el formato que yo utilizo y que te puede ayudar. Déjame ver si tengo aquí otro más. Reportajes, noticias, ¿vale? Noticias. Aquí voy a poner reportaje, que también puede ser como que estás poniendo lo que estás cubriendo y bueno, si yo voy a un evento podría hacerlo. En mi caso, lo que a mí me falta en mi podcast agregar es el tema de las entrevistas, pero es que yo llevo más de un año escuchando otros podcasts que son de entrevistas para seguir aprendiendo y cada vez convertirme en una mejor entrevistadora. Bien, entonces otra cosa importante también que afectaría sería el tema de la duración. En mi caso, como yo te digo, son 5 minutos al día. ¿Por qué? Porque yo empecé a escuchar el podcast de Neil Patel, ¿vale? Con Eric Su y me encantaba. En 5 minutos yo estaba como actualizada. Entonces yo salía de mi casa en la mañana y yo me sentía que estaba lista para comerme el mundo solo porque me sentía más preparada y más informada. Entonces yo en lo que estaba en el baño arreglándome podía escuchar 4 y 5. Entonces en un día me ponía el día de toda la semana. Sin embargo, cuando escuchaba a otros que son de entrevista, pues la misma entrevista 40 minutos tenía que dividirla en 2 o 3 días. Entonces yo me sentía como que yo no seguía adelante. Entonces para mí no era el formato adecuado. Así que yo elegí este tipo de cosas. Es verdad que a veces me paso, llego a 7, llego a 8, pero esa es la parte habitual. ¿Cuál es otro formato que funcionaría muy bien? 10 minutos también, para que las personas siempre sepan, son 10 minutos. ¿Ok? Como yo que le recomiendo a las personas, lee 10 minutos al día, las páginas que te alcance de un libro. Vas a ver cómo vas a terminar más libros de lo que tú tienes en tu cabeza o has pensado. Y luego el otro formato ya está entre 45 minutos y 1 hora. Normalmente no se pasan de 1 hora, a no ser que sea algo realmente como importante y espectacular. Entonces, bueno, ya tienes aquí directamente los formatos que tú necesitas para el tema de podcast para poder diseñar. Ahora es un poco de ver cuál es tu personalidad, cómo tú la quieres transmitir y realmente cuál es el objetivo que tú quieres con el podcast.
¿ok? Que le vas a lanzar. ¿Qué es lo que quieres conectar con las personas? Piensa eso antes de definir el tema de la frecuencia y la duración para finalmente definir los formatos que formarán parte de tu parrilla.